¿Qué es un cambio físico? Los cambios físicos de la materia son cambios que alteran su forma sin modificar su composición. Durante un cambio físico, la sustancia no varía, es decir, no implica una reacción química. Se trata de cambios de estado de agregación de la materia, sólido, líquido o gaseoso, y otras propiedades físicas como el calor, la densidad o el magnetismo. Los cambios físicos suelen ser reversibles, ya que alteran la forma o el estado de la materia, pero no su composición. Como su nombre lo indica, los cambios físicos implican alteraciones en algunas de las propiedades físicas de la materia, como puede ser su estado de agregación, su dureza, su forma, su tamaño, su color, su volumen o su densidad. Solo en raras ocasiones este tipo de cambios implica un reordenamiento sustancial de los átomos, como ocurre en la formación de cristales. Un ejemplo de cambio físico: evaporación de líquidos. Por medio de este proceso se hace pasar un líquido a la fase vaporal, administrándole el calor. La evaporación ocurre lentamente y las moléculas de líquido ubicadas en la superficie son las primeras en pasar a la fase de vapor. Este proceso no se modifican químicamente las moléculas que componen al líquido. El vapor de agua, por ejemplo, sigue siendo químicamente agua, aunque en este estado es gaseoso por el vapor. La condensación de gases es otro ejemplo, es un proceso que consiste en enfriar, es retirar el calor, un gas, para que se transforme en líquido. Este proceso es opuesto a la vaporización. Por ejemplo, cuando nos bañamos con agua caliente y el vapor se condensa en el espejo y lo empaña de gotitas mínimas, lo que ocurre es que el vapor en contacto con el espejo le transfiere calor, que se condensa en forma de estas gotitas sobre el espejo. Otro ejemplo pueden ser la solidificación de líquidos. Ese es el proceso mediante el cual, al aumentar la presión, un líquido puede transformarse en sólido. El ejemplo más simple es el congelamiento del agua, el hielo sólido, sin cambiar su composición química en absoluto, pero en este caso el agua se transforma en hielo y aumenta mucho la presión del agua líquida. ¿Qué es un cambio químico? Los cambios químicos son un tipo de alteraciones en la materia que modifica su constitución química, o sea, que altera su naturaleza y no solamente su forma. Esto quiere decir que los cambios químicos, también llamados reacciones químicas o fenómenos químicos, implica ruptura y formación de los enlaces químicos de sustancias compuestas o compuestos químicos para que forman nuevas sustancias o compuestos. Las reacciones químicas ocurren cuando se combinan químicamente dos o más sustancias, llamadas reactivos o reactantes, que cambian su estructura química en el proceso y puede consumir reacciones endotérmicas o liberar reacciones exotérmicas, energía para generar dos o más sustancias nuevas llamadas productos. Algunas reacciones químicas son peligrosas para el ser humano, pueden involucrar o producir compuestos tóxicos o corrosivos. Otras reacciones, como es el caso de ciertas reacciones exotérmicas, pueden provocar explosiones. Las reacciones químicas requieren de un tiempo estipulado para suceder, que varía dependiendo de la naturaleza de los reactivos y de las condiciones en las que la reacción se produzca. Un ejemplo de cambio químico es el aumento de temperatura. En el aumento de temperatura, tiende a aumentar la velocidad de las reacciones químicas.
El aumento de presión. Al aumentar la presión se suele aumentar la velocidad de las reacciones químicas. Y en el estado de agregación que se encuentran los reactivos, los sólidos suelen reaccionar más lentamente que los líquidos de los gases, aunque la velocidad también dependerá de la reactividad de cada sustancia.